Buenas tardes, el día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, como son los principios de las contrataciones, ¿no? Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, el ámbito de las contrataciones pues requiere de ciertos principios, ciertas normas, ¿no? No son a libre albedrío, ¿no? Sino que requiere pues una línea clara, ¿no? Donde justamente entran a tallar estos principios. Si bien, ¿no?, las contrataciones públicas eh, es el proceso mediante el cual una entidad solicita, ¿no?, los bienes, servicios u obras bajo las mejores condiciones de precio, calidad y abastecimiento oportuno, también requiere que estas pues se den dentro de ámbitos que permitan claramente pues establecer que dicha contratación se dé bajo los principios que rigen la contratación pública, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, que las contrataciones del Estado se desarrollan, ¿no?, con fundamento en los siguientes principios que se visualizan, ¿no?, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público, ¿no?, que resulten aplicables al proceso de contratación. Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente ley, ¿no?, de la ley 30.225, ¿no?, que justamente norma pues las contrataciones públicas, ¿no?, y su reglamento. De integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan justamente en dichas contrataciones. Los procedimientos que se lleven a cabo, ¿no?, en las contrataciones públicas se rigen justamente en base a estos 10 principios, ¿no? Y nos van a claramente ayudar a interpretar la norma, ¿no?, en aspectos no regulados, así como desarrollar claramente medidas complementarias. Pues bien, como primer principio tenemos el principio de libertad de concurrencia, ¿no? ¿Y de qué nos habla este principio, ¿no? Las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, ¿no?, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e incluso que resulten innecesarias, ¿no? Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Y en este punto, pues, es importante indicar, ¿no?, que justamente la libertad de concurrencia establece el acceso a los procesos de contratación, quedando prohibidas las pautas que no permitan el acceso a varios proveedores. Lo que se quiere, ¿no?, con este principio es que justamente tengamos esa diversidad, esa variedad de proveedores, de propuestas, ¿no?, frente pues a el ámbito de la contratación, ¿no? Se busca claramente una mayor participación de los proveedores, ¿no? Para ello es necesario que los requisitos no sean engorrosos, ¿no? Un ejemplo de ello, ¿no?, tenemos que cuando se inicia, por ejemplo, se pide un supervisor de obra, digamos, ¿no?, se requiere la colegiatura y la habilitación, ¿no? Pero la colegiatura y la habilitación se solicita al inicio de la participación efectiva del profesional. Sin embargo, ¿no?, cuando hay pues estos trámites engorrosos o estas solicitudes pues innecesarias muchas veces, ¿no?, se solicita, ¿no?, al inicio de la presentación de la oferta, lo que claramente hace pues engorrosa la contratación, ¿no? Entonces debemos de ceñirnos bajo pues estos principios que justamente lo que quieren es ceñirse la norma, pero también pues llevar de forma concordante el proceso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la colegiatura y la habilitación resultan necesarias, tiene que solicitarse justamente al inicio de la participación del profesional, más no, ¿no?, al inicio de la presentación de la oferta, ¿no? Otro ejemplo, ¿no?, algunos requisitos que se requieren para la firma de contrato muchas veces son solicitados para la presentación del contrato, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden manejar al inicio ya de la prestación del servicio, más no al momento de la presentación de documentos, por ejemplo, ¿no? Esto hace claramente, pues, que sea engorroso los trámites, ¿no?
Otro ejemplo, ¿no?, es la solicitud de declaraciones juradas múltiples, ¿no? Recordemos que en algunos, pues, procesos solicitan cantidad de declaraciones juradas, ¿no?, que muchas de ellas resultan claramente innecesarias. Puede ser que solamente con una declaración jurada, ¿no?, se tenga ya lo suficiente para iniciar el proceso, ¿no? En el caso, por ejemplo, del equipamiento, ¿no? Del equipamiento tenemos que el proveedor, digamos, un ejemplo, no tiene un equipo. Ese equipo va a ser su arrendado o va a ser alquilado. Muchas veces, ¿no?, los procesos, por ejemplo, estipulan, ¿no?, de que quieren, pues, la factura de ese arrendamiento, ¿no? O que el propietario o que el postor sea el dueño del equipo. No hay necesidad, ¿no? De repente no hay necesidad. Entonces, allí pues se está incurriendo en que se haga engorrosos estos trámites o estos procesos, ¿no? Y pues limita hasta cierto punto el libre acceso y participación de proveedores, ¿no? Tenemos también lo referente a la igualdad de trato, ¿no? Al principio de igualdad de trato, donde nos habla pues de todos los proveedores, que todos los proveedores deben de disponer de las mismas oportunidades, ¿no?, para formular sus ofertas. En este punto se encuentra también prohibido, ¿no?, la existencia de privilegios, de ventajas, ¿no?, y en consecuencia el trato discriminatorio, ¿no?, de manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que claramente pueden ser similares, ¿no? Y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, ¿no? Siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, ¿no? En este punto es necesario, ¿no?, que el principio justamente se rija bajo esa premisa, ¿no? Un ejemplo de ello. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En la igualdad de trato. Se pide, ¿no?, un equipo electrógeno, de repente, ¿no?, de 1000 watts. ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿no?, si viene otro postor y presenta con 1200 watts el mismo equipo electrógeno? ¿Qué debería de hacer, ¿no? Hay un punto acá importante, ¿no?, que cuando no se ha establecido dentro de la solicitud, ¿no?, el factor de mejora, la segunda propuesta, que incluso es superior a la primera, debería de desecharse. ¿Por qué? Porque no va a haber una igualdad entre las propuestas, ¿no? Si se está pidiendo, ¿no?, de 1000 watts, entonces las otras propuestas tienen que darse en la misma condición, si no claramente van a tener pues una desventaja. Siempre y cuando, ¿no?, no se establezca el factor mejora, porque si se establece ese factor de mejora, claramente ese postor también tendría oportunidad dentro de la propuesta, ¿no? Por tanto, no debería de aceptarse al postor que brinda el más alto voltaje, ¿no?, en este caso. Bien, otro ejemplo podría ser también en el tema de igualdad de tratos, ¿no?, dentro de este principio de igualdad de tratos, al postor que presenta como oferta económica un solo precio, mientras que otro postor presenta 2 precios, ¿no? Entonces, el segundo postor no se consideraría, ¿no?, porque claramente busca una doble oportunidad, ¿no?, que claramente deja en desventaja al primer postor, ¿no? Bien. Otro ejemplo sería el de la subsanación de ofertas, ¿no?, dentro del principio de igualdad de trato, donde si, por ejemplo, ¿no?, se ha visto que un postor tiene que subsanar un error, probablemente, ¿no?, una firma, ¿no? Ok, va a subsanar ese error, pero no significa que va a poder incrementar más documentación, ¿ok? Porque si no, estaríamos incumpliendo justamente con el principio de igualdad de trato, ¿no? El subsanar un error no significa que puedo tener el chance, como postor, de incrementar más documentación que me permita ganar, ¿no? Si no, estaríamos claramente en desventaja, ¿no? Ese postor estaría en desventaja con el postor que solamente ha tenido una sola oportunidad para presentar su documentación,
¿no? El comité en este punto evalúa en base a lo que es solicitado en el expediente, ¿no? Entonces, si le doy el chance al segundo postor por algún tema de error, ¿no? No puedo aceptar, ¿no? El incremento de mayor documentación, sino más bien la subsanación de ese error, ¿no? Bien, tenemos el principio también de transparencia, ¿no? Y el principio de transparencia nos indica que las entidades deben proporcionar información que sea clara, que sea coherente, ¿no? Con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores. De esta manera se va a garantizar la libertad de concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato también, de objetividad e incluso de imparcialidad, ¿no? Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, lo que se busca acá es que la información sea clara, pero para todos, no solamente para un sector. No estamos focalizando un grupo solamente de proveedores, sino para todos, ¿no? En este punto, cuando uno pues establece el pedido o la solicitud o el requerimiento, ¿no? de algún servicio, de algún producto, la información que se brinde a los proveedores tiene que ser clara, ¿no? Un ejemplo de ello sería de repente que se deje información o que se plantee información como para que el proveedor lo interprete, ¿no? Un ejemplo, se habla de una computación de tiempo, de 30 días, pero no se dice desde cuándo inicia el cómputo. El proveedor no lo puede interpretar a su conveniencia, ¿no? Entonces, se tiene que establecer la información clara, ¿no? Si hablamos de cómputo de días, entonces inicia tal día y termina tal día, ¿no? Las bases tienen que estar claras, ¿no? Tienen que estar bien constituidas, ¿no? En este punto, un ejemplo adicional sería, ¿no? Que se establecen, pues, se piden requisitos que se contradicen en alguna parte. Por ejemplo, ¿no? En números dice una cosa y en letras dice otra. Probablemente, ¿no? En días de ejecución, 5 días, ¿no? En números y en letras dice 4, por ejemplo. Eso no es correcto, ¿no? No apela justamente al principio de transparencia, ¿no? Porque puede llevarlo al proveedor a incurrir en un error, ¿no? Bien. Tenemos también el principio de publicidad, ¿no? El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. Y si nos damos cuenta, todos estos principios se complementan, ¿no? Entonces, en el principio de publicidad, ¿no? Claramente, pues, lo que se busca es la difusión, ¿no? Esta difusión se hace justamente a través del SEACE y se debe materializar los actos de la entidad. Un ejemplo de ello, ¿no? De publicidad, o que se incurre en errores en el tema de publicidad, es no publicar, por ejemplo, una fecha y una hora. Y ya ha habido, ¿no? Ya ha habido manifestación del tribunal, ¿no? Cuando, por ejemplo, se han incurrido en esos errores, ¿no? No se estipuló fecha, no se estipuló hora, por ejemplo, ¿no? En este punto, todos los postores deben estar muy informados, bien informados, para que se obtenga conocimientos reales sobre todo el proceso donde van a participar, ¿no? Bien, tenemos el principio también de competencia, ¿no? Donde los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva, ¿no? Y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público, ¿no? Porque para eso se hacen estas contrataciones. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten a la competencia, ¿no? De repente solicito en este punto buscar la participación también de todos los proveedores, ¿no? De todos los proveedores, pero en este caso pido, ¿no? En el principio de competencia pido que los requisitos sean estrictamente lo necesarios. Mucho se incurre de repente en el error de publicar requisitos que son muchas veces desproporcionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿no? En algún momento vi en algún anuncio que decía, se solicita o se hace el requerimiento de personal, ¿no? Bachiller,
¿no? En tal rama con 10 años de experiencia. No tiene mucha lógica, porque los bachiller posiblemente encontremos, ¿no? Que tengan 10 años de experiencia, pero va a ser pues muy difícil. Entonces, esas solicitudes, ¿no? Son muchas veces desproporcionadas. Por lo general, un bachiller pues es alguien que recién está saliendo de la universidad. Entonces, difícilmente va a tener 10 años de experiencia, ¿no? Pero sí hay, lo piden, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, que hacen solicitud de profesional con 15 años de experiencia. La pregunta ¿es necesario? ¿Es necesario que tenga esa cantidad de años de experiencia? ¿No? Entonces, esas solicitudes que son muchas veces no necesarias, que son desproporcionadas, ¿no? Afectan a este principio de competencia, ¿no? Hemos visto también a veces muchas solicitudes donde dicen, ¿no? Se piden maestrías, doctorado, pero no justifica el puesto o el requerimiento que se hace. Entonces, ¿para qué se pide todo eso si de repente no es necesario? ¿No? Otro punto, otro ejemplo dentro del principio de competencias es cuando piden, por ejemplo, las horas de capacitación, ¿no? Si yo sé que como mínimo tengo que tener 120 horas, ¿no? Hay pues entidades que piden 300 horas de capacitación. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Bien. También se ha visto casos, ¿no? Donde piden profesionales, ¿no? Que tengan determinada certificación. Y eso claramente limita este principio de competencia, ¿no? Bien. Hubo un ejemplo, ¿no? En realidad sí se dio, hubo un requerimiento, ¿no? Pero fue motivo de ejemplo justamente porque hubo un pronunciamiento sobre ese tema hace años, donde iba a haber, o se hacía el requerimiento para la construcción, por ejemplo, de un campo deportivo, ¿no? Un campo deportivo. Y se solicitaba, ¿no? Dentro de ese campo deportivo, que el responsable técnico cuente con experiencia justamente en campo, ¿no? Que hasta ahí todo va bien, ¿no? Pero que también a su vez sea certificado por la FIFA, ¿no? Algo totalmente desproporcionado, ¿no? Por último, los que tienen certificación FIFA difícilmente van a estar quizás buscando trabajo aquí, ¿no? O solamente para la construcción de un campo deportivo, probablemente pues estén haciendo otro tipo de cosas. Entonces, hay cosas que no se ajustan, ¿no? A este principio de competencia, ¿no? Y claramente pues este tipo de requerimientos, por ejemplo, que tengan la certificación FIFA, ¿no? Reduce la posibilidad de participación a un número ínfimo de participantes, porque ese simple, eh, ese simple punto, esa simple característica que están pidiendo acá, ¿no? Ya de lo que de repente posiblemente se iban a presentar 100, ahora pues se presentarán 1 o 2, porque el tema de la FIFA no lo ha de tener muchos en realidad, muchos profesionales, ¿no? Bien. En este punto, pues, se determina que esto es innecesario, ¿no? Pues, probablemente con estas características se pueda, pues, solicitar para la construcción de un campo, pues, donde se va a hacer el mundial, ¿no? Que tenga esta certificación FIFA, pero en un campo más pequeño, un campo deportivo, probablemente esto resulte innecesario, ¿no? Tenemos también el principio de eficacia y eficiencia, ¿no? El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, ¿no? En este punto se busca priorizar esto sobre la realización de formalidades que no sean esenciales, ¿no? Garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión que sea positiva, ¿no? En las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo las condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos, ¿no? Este principio se basa pues en la gestión por resultados, ¿no? La finalidad de buscar los objetivos de la contratación y dejar de lado justamente los procedimientos que no resulten esenciales, ¿no?
Un ejemplo de ello, se pide experiencia de un personal, ¿no? Sin embargo, en tu certificado de trabajo sale otro nombre, vamos a puntualizar. Se pide asistente administrativo, ¿no? Que tenga tal funciones, ¿correcto? Sin embargo, en mis certificados de trabajo sale asistente, por ponerlo, de apoyo, ¿no? No administrativo, sino asistente de apoyo. Sin embargo, has tenido las mismas funciones. ¿Qué pasa en este punto? ¿No? Que muchos se ciñen demasiado a la norma, ¿no? Entonces, como no has tenido la misma denominación, yo pido asistente administrativo y tu certificado de repente está como asistente de apoyo, entonces, por más que has tenido las mismas funciones, te descalifico. Y eso no puede ser, ¿no? Estamos apelando a este principio de eficiencia y también de eficacia, ¿no? Otro ejemplo que se visualizó en algún momento, ¿no? Es que de repente en la documentación dice nuevos soles. Sin embargo, ya todos sabemos que ya no se usa esa denominación de nuevos soles, sino más bien de soles, ¿no? Pero como pusiste nuevos soles, entonces te descalifico. No tiene coherencia, ¿no? Porque si bien quizás se puede subsanar, no es motivo de descalificar a un postor, ¿no? Bien, tenemos también el principio de vigencia tecnológica, ¿no? Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas que sean necesarias para cumplir con la efectividad en la finalidad pública, ¿no? Para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse e incluso repotenciarse, ¿no? Si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos, ¿no? Lo que se quiere en este punto es adquirir, ¿no? Esta tecnología, estas herramientas, pero claramente pues apostar porque no incurra rápidamente en la obsolescencia, ¿no? Ni en el desuso, ¿no? La norma no prohíbe, ¿no? Que se adquiera de repente eh, herramientas de segunda mano, pero claramente pues sabemos de que eso no va a durar tampoco tanto, ¿no? Entonces se busca justamente que haya este principio, que se tenga este principio de vigencia tecnológica que permita pues optimizar, ¿no? Optimizar el tiempo de vida de estos recursos que claramente hoy en día son indispensables para todas las funciones en contrataciones públicas, ¿no? Bien, tenemos también el principio de sostenibilidad ambiental y social, ¿no? En el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano, ¿no? Bien, en este punto se busca pues que los principios de la contratación pública también estén alineados a la protección del medio ambiente, ¿no? Que evite la contaminación, los ruidos molestos, ¿no? Que contribuya al desarrollo humano. Entonces, la contratación pública no debe ir en contra del cuidado del medio ambiente, ¿no? Justamente por eso se realizan estos estudios de impacto ambiental, ¿no? Cuando hay manejo, por ejemplo, de combustible, son monitoreados por los organismos correspondientes, ¿no? Bien. Otro de los principios que rigen la contratación pública es justamente el principio de equidad, ¿no? Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia, ¿no? Y proporción, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión de interés general, ¿no? Y en este punto eh, tenemos que decir que la relación jurídica tiene que mantenerse en el tiempo. Un ejemplo de ello, ¿no? Es, por ejemplo, las garantías, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, las garantías. Ya sabemos que la garantía de fiel cumplimiento se da en base al 10%, ¿no? Pero si resulta de repente que hay una solicitud de ampliación o incluso de reducción del servicio o de la obra, pues eso también tiene que darse o tiene que ejercer la proporcionalidad, ¿no? Entonces,
Este principio busca claramente pues que ambos se encuentren en la misma línea, en ese equilibrio, ¿no? Entonces, eh, reduciendo, en el caso, por ejemplo, de las garantías, ¿no? El proporcional, ¿no? Un ejemplo claro de lo que ha pasado, ¿no? Es lo de la pandemia, ¿no? Donde, si bien es cierto, las obras se han visto paralizadas, ¿no? Hubo este espacio de paralización y donde claramente, pues, la empresa que ejecuta la obra se ha visto perjudicada porque ha tenido que parar las labores, va a demorar más en el tiempo, ¿no? Probablemente va a tener que seguirle pagando a sus colaboradores, ¿no? También se ha visto perjudicada la entidad. Ahora, ¿en ese caso incurriría en penalidad? No, porque ha habido una razón que justifica, ¿no? El que se haya hecho pues esta paralización. En ese sentido, pues sería desproporcionado, ¿no? Que la entidad de repente penalice, ¿no? Al proveedor porque no ha sido su culpa. Entonces, aquí también se establece ese principio de equidad. Ok, tú paralizaste por razones obviamente justificadas, la obra se retrasó, yo también como entidad me he visto perjudicado, pero estamos en esa proporción justamente por la coyuntura, ¿no? Bien. Tenemos también el principio, ¿no? De integridad, ¿no? La conducta de los participantes, ¿no? En cualquier etapa del proceso de contratación está guiada o debería estar guiada, ¿no? Por la honestidad y también la veracidad, ¿no? Evitando cualquier práctica que sea indebida, ¿no? La misma que en caso de producirse debe ser comunicada a las autoridades competentes, ¿no? De manera directa y oportuna, ¿no? En este punto, pues, el principio de integridad es uno de los más importantes, ¿no? En realidad todos, pero esto es uno de los más importantes porque ya habla propiamente, pues, de la veracidad en cuanto a información que se pueda proveer, ¿no? Justamente en el marco de las contrataciones públicas. Se han visto claramente que se han entregado en algunos procesos, por ejemplo, documentación falsa, ¿no? Y se han hecho acreedores incluso a inhabilitación, ¿no? Porque la documentación falsa, pues, es uno de las faltas más graves, ¿no? Dentro de la contratación pública, ¿no? Entonces, en este punto se evita cualquier práctica que sea indebida y claramente si se actúa contraria, ¿no? a este principio, claramente va a incurrir en penalidades, ¿no? Incluso, ¿no? En los contratos se establecen, pues, de forma obligatoria estas cláusulas antisobornos, ¿no? Muchas de las empresas incluso cuentan con el ISO antisoborno, ¿no? Este ISO 37001, ¿no? Que como norma internacional diseña, ¿no? Está diseñada básicamente para ayudar a las organizaciones a implementar un sistema de gestión justamente contra el soborno, ¿no? Y se especifica pues que también se establecen, ¿no? Con este ISO medidas para implementar, a ayudar a prevenir y a detectar incluso el soborno, ¿no? Y cómo tratarlo. Bien, entonces en este punto, ¿no? El principio de integridad cobra uno de los roles más trascendentes, más importantes, ¿no? Porque recordemos que cuando los postores, ¿no? Otorgan la documentación, ¿no? Para claramente participar en un proceso, también se apela, ¿no? A que están pues actuando de buena fe, están actuando con transparencia, están actuando pues diciendo la verdad, porque si de repente yo voy a solicitar un requerimiento, voy a establecer un proceso de contratación y voy a estar con la desconfianza de que todos los proveedores me van a mentir, pues entonces la contratación no se efectuaría, ¿no? Bien. Un ejemplo, ¿no? Como primer ejemplo tenemos el principio, donde se aplica el principio de libre concurrencia y de competencia, ¿no? Esto fue dado pues en la pandemia, esto salió y afloró, ¿no? En medio de esta coyuntura, ¿no? En la que el oxígeno medicinal,
fue el principal actor, ¿no? Porque recordemos que en algún momento el oxígeno medicinal llegó pues a escasear a niveles inimaginables, ¿no? Normalmente la capacidad máxima de la empresa que provee al Estado de oxígeno era de 90 toneladas diarias, pero en los picos más altos de la pandemia llegó a solicitar o a solicitarse 330 toneladas, ¿no? Entonces el oxígeno medicinal era aquel recurso que todos querían y no había, ¿no? Sin embargo, pues también se detectó que solamente una o dos empresas eran las que proveían al Estado de este oxígeno, ¿no? Y la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué no habían más postores o proveedores? Se llegó a ver también, ¿no?, en que en años anteriores, en otro gobierno, ¿no?, se estableció, en el caso del oxígeno, el tratamiento del oxígeno, un nivel de pureza que probablemente no era requerido o no era necesario, ¿no? Entonces, en ese punto, ¿no?, claramente la libre competencia se vio afectada, ¿no? Porque si yo establezco márgenes bastante altos, claramente pues solamente van a poder tener acceso uno o dos proveedores, ¿no? Ahora, la pregunta es, las condiciones para la contratación con el Estado eran entre 97% pureza y 99% pureza. La pregunta es, ¿era necesario ese nivel de pureza? Probablemente no, porque luego, ¿no?, con los estudios que se realizaron y se evidenciaron, es que las condiciones mínimas requeridas eran solamente del 93% de pureza. Entonces, el elevar el porcentaje de pureza quitaba a muchos del camino, ¿no? Y bueno, se estableció, pues, se dijo dentro de las investigaciones que probablemente haya sido, pues, con el fin de direccionar, la empresa salió, descartó ese tema, ¿no? Se bajó el nivel justamente de pureza para que hayan más ofertas al respecto, pero vemos pues que acá se vio afectado el principio de libre concurrencia y de competencia, ¿no? Probablemente, si se establecía desde un inicio, ¿no?, como condición mínima el 93%, no hubiésemos tenido ni una ni dos empresas solamente proveyendo oxígeno, sino probablemente hubiésemos tenido unas 50 empresas, ¿no? Y no hubiésemos tenido estos problemas tan graves en medio de esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente se ha visto vulnerado, ¿no?, este principio en este ejemplo. Bien. Ejemplo 2, ¿no? Principio también de libre concurrencia y de competencia, y aquí sí hay una resolución por el Tribunal Constitucional, ¿no? Dice, en el caso que nos ocupa, los bienes a adquirirse son estantería metálica de ángulos ranurados, ¿no? Por lo que conforme a lo establecido en las bases integradas, la experiencia puede ser acreditada con la venta de este bien y de sus similares, ¿no? Para efectos de considerar los bienes similares, en el presente caso, tratándose de experiencia de ventas, válidamente se puede acreditar con la documentación que respalde haber realizado ventas en bienes relacionados a mobiliario, es decir, muebles en general. Criterio que ha sido considerado por este colegiado, ¿no? Recordemos que esto fue ya una resolución por el tribunal en anteriores pronunciamientos. Ahora bien, la experiencia puede acreditarse no únicamente con prestaciones en venta de bienes iguales, es decir, yo, proveedor, me quiero presentar de repente a un proceso que se está dando actualmente, ¿no?, donde pues habla de que puedo proveer del servicio de estantería o la venta de estantería, ¿no? Pero yo no solamente vendo estanterías, vendo también muebles, vendo mesas, vendo sillas, vendo más cosas. Ahora, en algún punto de este requerimiento, ¿no?, para este proceso, se requería, ¿no?, que solamente muestre experiencia en este tipo de muebles, en esta estantería metálica. Lógicamente, en este punto se reduce, ¿no? Se reduce la posibilidad, ¿no?, de una libre competencia y una libre concurrencia. Entonces, el tribunal en este punto se pronuncia e indica de que la experiencia no solamente se va a acreditar vendiendo
justamente esta estantería metálica de ángulos ranurados, no, sino también en el mobiliario que sea pues parecido o que sea afín, ¿no? Lógicamente, si yo reduzco, ¿no? mi experiencia a la venta de estos estantes probablemente sea mínima, pero si contemplo, ¿no? mi experiencia en base a la venta de muebles en general, probablemente acredite más experiencia, ¿no? Entonces, indica allí, ahora bien, la experiencia puede acreditarse, ¿no? únicamente con prestaciones en ventas de bienes iguales, sino con aquellos que resulten similares, ¿no? Por eso es que establece justamente eso. Por lo que establecer lo contrario implicaría contravenir el principio de libre competencia, ¿no? Y restringir la experiencia de manera exclusiva a la ejecución de una determinada prestación, ¿no? Recortando dicha experiencia del postor, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Que si bien no se ha dedicado a suministrar idéntico producto, cuenta con experiencia en el mercado por suministrar productos similares. Entonces, en ese punto también es necesario, ¿no? Que al momento de establecer, pues, los requisitos en las bases, eh, sean, pues, información que sea concordante con la realidad. Yo no puedo simplemente agarrar y pedir como requisito que solamente tenga experiencia en venta de estanterías metálicas. No, porque mi rubro, si bien es cierto, yo vendo estantería, mi rubro es el de muebles en general. Entonces, si considero toda esa experiencia, claramente voy a tener más experiencia, ¿no? Y acá hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal, perdón, de Contrataciones, ¿no? Bien. Ejemplo 3, igualdad de trato, ¿no? El principio de la igualdad de trato. Hay también una resolución, ¿no? Del Tribunal de Contrataciones. Dice, en aplicación de los dispositivos antes reseñados, existe un mandato expreso de la ley y su reglamento que dispone la obligatoriedad, ¿no? Por parte de los postores de presentar su propuesta económica con un precio unitario de 2 decimales, ¿no? Libre de incorrecciones aritméticas y además enmarcadas dentro de los límites previstos en la ley, ¿no? Es por ello que en la sujeción de la norma, en aplicación del principio de trato justo e igualitario de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, todos los postores deben ser sometidos a las mismas reglas de participación sin obstáculo ni distinción alguna, ¿no? Y en eso justamente se basa el principio de trato igualitario, que todos los postores deben de disponer de las mismas oportunidades. Entonces yo no voy a de repente pretender, ¿no? o aceptar de que un postor pues me traiga una propuesta con 3 decimales, con 1 decimal. No, porque para todos, ¿no? tiene que darse las mismas condiciones. Entonces, en este punto es importante, ¿no? que se prohíba la existencia de privilegios, de ventajas, ¿no? Estos eh, puestos a dedo, ¿no? Lo que criollamente se dice puesto a dedo, ¿no? Por eso que causa también tanta indignación. Eh, Veíamos, pues, este último caso, ¿no? Donde está también inmerso el presidente, por ejemplo, ¿no? Este personaje, ¿no? Richard Cisneros, por ejemplo, donde no tiene la experiencia requerida, ¿no? Ya con las investigaciones se ha determinado que no tiene la experiencia requerida para haber hecho las contrataciones. Por último, ¿no? Las últimas investigaciones también reflejan de que ni siquiera era necesaria ese tipo de contrataciones porque se crearon específicamente, o al menos eso es lo que manifiestan las investigaciones, para ese personaje, ¿no? Entonces, allí no hubo un trato igualitario, ¿no? Esto no fue publicado, no salió, no se solicitó, y por último, no era necesaria la contratación. El servicio no era necesario, porque si se deja de dar este tipo de eventos, porque este señor tiene el rubro de eventos, pues no es que no se atienda una necesidad de la población. Recordemos que las contrataciones se dan justamente para atender estas necesidades de la población. Entonces, si este señor deja de dar pues sus shows, sus conferencias, eh,
la población no se va a ver afectada, ¿no? Entonces las contrataciones tienen que regir ese marco, esos principios, donde sea de necesidad pública, ¿no? Entonces allí pues claramente se ve que ha sido seleccionado sin un debido proceso, ¿no? Bien. Uno de los ejemplos más claros, ¿no?, en términos de integridad es el caso de Odebrecht. Ahí hubo falta a todos los principios de las contrataciones del Estado, a todos los principios de la Constitución, o sea, todo se vulneró con el caso de Odebrecht, ¿no? Eh, grotescamente, pues, robaban, ¿no? Robaban. Claramente, este proveedor era elegido a dedo, ¿no? Ya se ha demostrado, ¿no?, el tema de corrupción. Acá no se establecía ningún tipo de norma ISO, ¿no? Porque no, claramente no la tenían, incluso solamente tenían cajas chicas disponibles para sobornos, por ejemplo, ¿no? Entonces acá ningún principio se aplicó, ¿no? Había sobrevaloración de las obras, integridad cero, ¿no? Libertad de concurrencia tampoco, porque las obras estaban ya direccionadas, ¿no? Prácticamente tenía el monopolio, ¿no?, de obras, servicios dentro del país, ¿no? Y así han pasado años, en realidad. No había igualdad de trato, ¿no? Probablemente, pues, era uno de los más grandes y era el que tenía toda la maquinaria, toda la infraestructura a nivel de obras, pero claramente estaba direccionado, ¿no? Por eso es que hace unos meses se lanzó, pues, esta convocatoria ya, pero con otros países, porque ya obviamente Odebrecht ya se vetó en el tema de contrataciones, ¿no? Y para la reconstrucción con cambio, o para la reconstrucción de los colegios, ¿no?, en la parte norte, por ejemplo, de algunos hospitales, porque algunos están paralizados, algunas obras, se ha seleccionado al proveedor de Reino Unido. Eso lo indicó el presidente, ¿no?, en una conferencia. Entonces, como que por ese lado, ¿no?, ya se está apelando, pues, a que haya empresas, ¿no?, que ya no incurran en este tipo de delitos, ¿no? Estos son delitos. Entonces, claramente se presentaron varias empresas para la ejecución de estas obras, ¿no? Se presentaron de Holanda, Reino Unido, Canadá también, si no me equivoco, ¿no? Y el ganador fue el de Reino Unido, ¿no? Donde pues se busca que estos principios estén presentes, ¿no? La transparencia y que hagan pues el trabajo como tienen que hacerlo, ¿no? Bien. Les brindo allí unos links de apoyo, ¿no? Vamos a ver si nos da el tiempo y de repente podemos ingresar. Les brindo ahí esos links de apoyo y vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Los principios sirven de perfecto, criterio de interpretación para la norma, ¿no? Consiste en obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público. Perfecto, la competencia, ¿no? Principio que rige la conducta de los participantes. Perfecto, integridad. Principio que rige la equivalencia y proporcionalidad. Equidad. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades. Perfecto, igualdad de trato. Bien, a ver, disponemos de unos minutos todavía. Vamos a ver si podemos entrar acá.
Tenemos esta página que es del gobierno, ¿no? Tenemos esta parte que es www.gov.p, acceder a oportunidades de negocio del Estado, ¿no? Y acceder a oportunidades de negocio. Yo ya lo tengo abierto acá, ¿no? En realidad, esta parte es bastante dinámica, es bastante buena, da una información que es ampliamente requerido, ¿no? Yo me he situado en, por ejemplo, en la región Piura, ¿no? Ojo que acá tenemos pues la información a nivel nacional, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la región Piura, tenemos el caso de cuántas solicitudes o cuántos requerimientos para contratación tenemos, ¿no? O se han hecho. Tenemos en bienes, ¿no? Y nos da el porcentaje, ¿no? Consultorías, servicios, obras, ¿no? Y más abajo pues tenemos la lista, ¿no? De entidades, el procedimiento que se está requiriendo, ¿no? Tenemos la descripción del procedimiento, ¿no? El valor referencial o estimado, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, ¿no? Este primer procedimiento o requerimiento, ¿no? Vemos todos los datos, ¿no? Es importante que ya empecemos pues a familiarizarnos, ¿no? Con estos datos. Datos del procedimiento, quién es la entidad convocante, ¿no? El objeto de la contratación va a ser una consultoría de obras, lo que quieren hacer, ¿no? La elaboración de expediente técnico del proyecto, ¿no? La fecha y hora de publicación. Y es importante también porque ahora ya conocemos, ¿no? Mediante esta página, incluso sin entrar necesariamente al tema de las bases, conocemos el cronograma, ¿no? Que es también importante, ¿no? Hablaba al inicio de esta conferencia de que anteriormente, ¿no? Como las bases pues estaban dentro del documento, podría incurrir en un error y no determinarse bien la fecha o la hora, ¿no? En este caso, aquí mismo ya se establece, ¿no? En todas las etapas, la fecha de inicio y también la fecha fin, ¿no? Si nos vamos más abajo, vemos acá ya las bases, ¿no? El resumen ejecutivo, ya ha habido absolución de bases, ¿no? Perdón, de consultas y observaciones, y hay pues, han llegado hasta este punto en integración de bases. Hasta el día 5 de octubre, a ver, vamos a ver, según el cronograma, absolución de bases, de consultas, ¿no? Entonces se ha dado hasta el día 5 de octubre. Lo que viene de acá es, bueno, ya está la integración de bases, la presentación de propuestas que se ha estipulado, ¿no? En la fecha, ¿no? La calificación que se va a dar tal día y el otorgamiento también de la buena pro. Entonces vemos acá cómo también evoluciona, ¿no? Evoluciona las etapas, ¿no? Las etapas del proceso, ¿no? Finalmente ya habrá acá la documentación donde indique, pues, al postor ganador o a la buena pro, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver acá en las bases, se puede abrir y si no demora mucho, ¿no? Las bases, es importante, ¿no? La información que se establezca desde las bases, ¿no? Es indispensable, ¿no? Entonces vemos acá bases estándar de adjudicación simplificada, ¿no? Para la contratación, ¿no? Vemos allí, ¿no? El servicio bajo el cual se está haciendo este requerimiento, las etapas del procedimiento, ¿no? La convocatoria, y da todas esas pautas, ¿no? Justamente es toda esta información la que necesitan los postores, ¿no? Para ver si pueden o no participar en el proceso, ¿no? Entonces, claramente, pues, mencionan, ¿no? En qué aspecto de la norma está, en qué numeral, qué disposición, el artículo, ¿no? La forma de presentación de ofertas, ¿no? La apertura de ofertas. Entonces, esa es la manera, ¿no? ¿Cómo va a ser la calificación? Entonces, eso es lo que se busca, o eso es lo que buscan los principios, ¿no? En aras de la contratación, ¿no? Que se establezcan todos estos parámetros para que todos tengan la oportunidad, ¿no? De participar en estos procesos, ¿no? Y finalmente el otorgamiento, por ejemplo, de la buena pro, ¿no? El consentimiento de la buena pro, y nos habla pues incluso de, del tiempo que va a tener en dar la buena pro,
si es que hay la solución de consultas, probablemente, ¿no? Si es que hay recursos de apelación, cómo sería la solución de controversias, ¿no? Entonces, hoy en día es más fácil, ¿no? Recurrir, pues, o enterarnos, ¿no? De estos procesos, ¿no? No es como antes, que de repente no teníamos a la mano, ¿no? Es toda esta información, probablemente teníamos que desplazarnos hasta el lugar de donde están estas instituciones para poder, pues, tener conocimiento de estos procesos, mientras que hoy no, ¿no? Habla, por ejemplo, acá de las garantías, ¿no? Y nos da toda esa información que es requerida realmente, ¿no? Bien. Entonces, es la forma, ¿no? Es la forma de que se realicen estos procesos. Claramente se apela a que haya transparencia en ellos y que se rijan bajo los principios, ¿no? Los principios de la contratación pública. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por la atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.